Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Ciudadano TV, la revista informativa del Gobierno de la Revolución Ciudadana, con toda la información sobre las acciones que impulsa el presidente Rafael Correa. En esta ocasión emitimos nuestro programa desde la Casa de la Juventud de Otavalo, ciudad de la provincia de Imbabura, sede de la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, con autoridades indígenas y afrodescendientes de toda la región. El evento logró concitar la atención de los 9 países miembros, pues por primera vez dirigentes gubernamentales se reunieron con representantes indígenas de toda la región para debatir, reflexionar y emitir políticas globales sobre 4 grandes temas. Para ello nos acompaña la secretaria de Pueblos y Participación Ciudadana, Alexandra Ocles, y el alcalde de Otavalo, Mario Conejo, a fin de conocer su pensamiento respecto a la situación de los pueblos nativos de nuestras naciones. Pero vamos de inmediato con el desarrollo de la información con Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Marco Antonio y amigos? El primer mandatario recorrió esta semana las vías de acceso que el gobierno nacional construye en hormigón armado en varios cantones de la provincia de La Suay. Decenas de pobladores confirmaron la necesidad de contar con vías de acceso dignas que les permitan progresar por sí solos, pero que desgraciadamente ninguno de los gobiernos de turno quiso atender. Catalina Llanes recorrió esas vías y nos comenta cómo son y cuántos años durarán. En una sorpresiva visita a la provincia de La Suay, el presidente de la República, Rafael Correa, recorrió este miércoles la carretera Cuenca-Oña, donde recibió un homenaje por parte de los habitantes de la comunidad azuaya, a quienes entregó simbólicamente la vía. La mejor inauguración para nosotros es que le saquen el jugo a esa vía, que lo utilicen de la mejor manera, que puedan ir a visitar a sus parientes a Susudel, a Cuenca, a Loja, a Saraguro, que puedan sacar sus tomatitos de árbol, que puedan hacer turismo, etc. Esa es la mejor inauguración, sáquenle el mayor provecho. El recorrido inició en el distribuidor del Control Sur, donde el mandatario resaltó la importancia de contar con obras adicionales para complementar el trabajo de las vías en las carreteras interprovinciales. Ahora el concepto de proyecto integral, si se necesitan las entradas, los accesos, si se necesitan los intercambiadores, hay que hacerlo para complementar tremenda inversión. ¿Cuánto cuesta la Cuenca Loja en hormigón? 80 millones. Una inversión de 80 millones de dólares, entonces vale la pena invertir 4.200.000 y acabarla de la mejor manera. La siguiente parada del recorrido fue en la parroquia La Paz, perteneciente al cantón Nabón, donde el mandatario fue recibido por niños de la escuela fiscal del mismo nombre y varios moradores, quienes le agradecieron por el arreglo de la vía. El alcalde de Oña, Eddie Herráez, aseguró que esta obra permitirá generar mayores ingresos a la ciudad a través de las actividades turísticas y productivas. Esta obra aumentó la autoestima de nuestra población y nos ha generado un aporte significativo al desarrollo económico y por ende al mejoramiento de nuestra calidad de vida. El jefe de Estado felicitó a la empresa constructora Verdú por su desempeño en la ejecución de la obra. El costo de la vía Cuenca-Oña es de aproximadamente 80 millones de dólares. En Cuenca, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. La quinta cumbre de presidentes de poderes judiciales de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se desarrolló en la ciudad de Cuenca durante esta semana. A la cita acudieron las máximas autoridades de justicia del continente. Durante 3 días de trabajo, las delegaciones de 11 países analizaron temas como la importancia de la jurisprudencia en América Latina, el mejoramiento de la administración de justicia, la independencia de la función judicial y la importancia de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Santiago Duque del Ciudadano expone las razones para fortalecer la integración regional desde un ámbito completamente nuevo, pero indispensable. UNASUR vive un momento de integración crucial. Eso lo pudimos evidenciar durante la inauguración de la quinta cumbre de poderes judiciales regionales que se efectuó en Cuenca. A la cita acudieron delegados judiciales de 11 países de la región para analizar las estrategias legales de coordinación entre los sistemas de justicia y profundizar en la solución de problemas legales comunes. Ecuador, país anfitrión, fue el proponente de un Consejo Sudamericano de Justicia de la UNASUR, cuya meta sería articular mecanismos multinacionales de aplicación de la ley. Instancia que deberá construir y estructurar todo el sistema jurídico y judicial multinacional. El Consejo Sudamericano de Justicia también deberá procurar la coordinación perentoria y prioritaria de los sistemas de justicia de UNASUR y del sistema de justicia de UNASUR,
así como deberá trabajar en la coordinación de las actividades no menos urgentes de cooperación en materia de formación y capacitación judicial, facilitando procesos de entrenamiento entre las diferentes instancias que componen nuestro sistema de justicia y promoviendo la cooperación académica entre los centros de estudios del derecho. Dada la importancia del encuentro, la reunión contó con la presencia de los más altos representantes de los poderes del Estado ecuatoriano, quienes también describieron los retos de la Administración de Justicia en Ecuador y en la región. El desafío de los poderes judiciales del siglo XXI es ponerse a tono con las urgencias del desarrollo en los diversos órdenes. A este propósito, en los últimos años, se han emprendido reformas judiciales de gran alcance y se ha propiciado la más eficiente administración de los recursos humanos y materiales, la modernización de los procedimientos, el incremento en la asignación de recursos públicos, la justicia cero papeles, el empleo de los medios alternativos como el arbitraje y la mediación, la implementación de la justicia de paz. Sudamérica da así un paso muy importante en la construcción de una lógica de acción regional que abarca más de un elemento de acción. La justicia es, de esta manera, un potencial de unión e independencia a la vez. El reto es mayúsculo, pero sabemos que podemos y lo vamos a hacer con la suma de nuestras voluntades y de quienes en los campos, en las ciudades, en las escuelas, en sus lugares de trabajo y obviamente en los lugares donde se despachan los procesos judiciales, así como en sus hogares, luchen y han luchado y luchemos por siempre y por la siembra en busca de días mejores para nuestra América. En Cuenca, Santiago Duque, El Ciudadano TV. Con poca acogida, algunos representantes indígenas recordaron esta semana los 20 años de la realización del primer levantamiento organizado en el país. En aquel entonces, todas las agrupaciones indígenas se reunieron y marcharon hacia la capital por la defensa de objetivos comunes como el respeto a los derechos de las comunidades excluidas, la defensa de las tierras y la educación intercultural. Yoconda Loor nos cuenta que después de 2 décadas, esa unión se evidencia gravemente afectada cuando hay representantes que olvidaron el compromiso con sus pueblos y más bien priorizan intereses personales. Eran decenas, eran pocos. Algunos hasta parecían desorientados. Son los indígenas que llegaron hasta el Parque El Arbolito para recordar los 20 años del primer levantamiento indígena organizado, a fin de exigir al gobierno de Rodrigo Borja el reconocimiento de territorios indígenas y la educación intercultural bilingüe. La situación de pobreza, la situación de discriminación, la situación de aislamiento a los indígenas era terrible. Esta situación también la recuerda José Agualzaca, presidente de la Federación Ecuatoriana de Indígenas, primera organización creada hace 65 años y actor de los acontecimientos. Todo el caminar es un proceso que hace 20 años justamente nos juntamos todas las organizaciones. Esto nos va a dar una orientación qué ha pasado en estos 20 años. A lo largo de estas 2 décadas, las agrupaciones acumularon varios logros, entre los que se destacan una reforma a la ley agraria en 1994, que les permitió avanzar en el reconocimiento de sus territorios. En 1998 consiguieron que los derechos indígenas sean plasmados en la nueva Constitución y en el 2008 que Ecuador sea declarado un Estado intercultural y plurinacional en la nueva Carta Magna. El gobierno del presidente Correa, compartiendo el pensamiento de izquierda que alimentó la reivindicación indígena, ha trabajado conjuntamente con los pueblos y comunidades, tarea que es reconocida por algunos representantes indígenas y desconocida por otros. Queremos respeto a los derechos y el respeto a la sociedad civil. En los últimos años lo que provoca ya son ciertas fisuras porque ya hay intereses, ¿no? Y hay otros intereses de organizaciones y de grupos que unos van por la creación de instituciones públicas del Estado, por ejemplo, como el CODEMPE, la Dirección Bilingüe, la Dirección Nacional de Salud, mientras nosotros como FEI seguimos manteniendo que el proceso, por ejemplo, ya no es solo de los indios, el proceso se tiene que dar de país, porque los más excluidos no está solo en los indígenas, sino en toda la población, en la mayoría de la población ecuatoriana. Esos intereses son los que buscan opacar la gestión del Estado, que por ejemplo, en lo que tiene que ver con educación intercultural bilingüe, aumentó su inversión de $2.800.000 en el 2007 a $5.600.000 en el 2010, llegando a 6.300 nuevos beneficiarios. La crisis de transición, de entender en este momento, por ejemplo, antes en los gobiernos neoliberales nosotros, todos nos uníamos, hacíamos la oposición desde afuera contra los gobiernos, contra las medidas, contra los paquetes económicos y todas las leyes que dictaban.
Ahora hay otro cambio, ha habido un gobierno de cambio, se está viviendo, y sintonizar eso es poco complejo. El presidente Correa ha manifestado su total apoyo para contribuir con el desarrollo de las comunidades que estuvieron históricamente excluidas, pero se ha mostrado enérgico con prácticas que atentan contra los derechos humanos y las leyes establecidas en la Constitución. La Constitución reconoce la justicia indígena para conflictos internos y en todo lo que no atente a la Carta Magna y los derechos humanos, pero jamás la pena de muerte, la tortura. Los dirigentes de la CONAIE no comparten este pensamiento y en la celebración por los 20 años del primer levantamiento indígena organizado, desafiaron cualquier intento de limitar sus prácticas ancestrales. La justicia indígena ha existido por milenios. La justicia indígena es nuestra. Aunque haya leyes con constitución o sin constitución, lo hemos ejercido y lo vamos a seguir ejerciendo, compañeros. Ese es el argumento del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para continuar una lucha que, según las bases de la organización y otros dirigentes indígenas, debe ser replanteada de acuerdo al momento histórico de cambio social que vive el país. En Quito, Yoconda Lore, El Ciudadano TV. Delegados de 9 países miembros de la ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, se reunieron en la ciudad imabureña de Otavalo con autoridades indígenas y afrodescendientes de toda la región. La intención, según Alejandro Álvarez de El Ciudadano, fue establecer compromisos que vayan más allá de las declaraciones líricas, porque esta vez serán los mismos pueblos quienes aseguren que sus gobernantes las cumplan. Un tratado de comercio justo para los pueblos fue uno de los compromisos al que llegaron las delegaciones participantes de la 10ª cumbre del ALBA de presidentes con autoridades indígenas y afrodescendientes efectuado en la ciudad de Otavalo. Damos la luz para que América no se pierda, para que se integre en la gran patria de los pueblos y las nacionalidades indivisibles. Otra vez. Este convenio entre los 11 países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América busca un intercambio comercial directo, sin intermediarios y libre de aranceles. No solo para productos de la soberanía alimentaria, sino que también se incluirán bienes y servicios como los de transporte, electricidad y la apertura de líneas aéreas. Unas relaciones de intercambio de comercio justo que eliminen la tercerización, la intermediación y que nos permitan entre los pueblos hacer lo que hacemos entre comunidades, hacer entre países lo que hacemos entre pueblos, que es un intercambio directo de relacionamiento, no solo de productos, sino de bienes y de servicios. Apoyar como bloque la iniciativa ecuatoriana Yasuní ITT como un mecanismo innovador para combatir el cambio climático, la creación del Tribunal de Justicia Climática, reconocer, incluir y respetar la diversidad cultural de los pueblos indígenas, afrodescendientes, montubios, legalizar las tierras ancestrales, exigir a los países desarrollados y a las multinacionales el pago de la deuda climática, cumpliendo con sus obligaciones en el protocolo de Kioto, se sumaron a las declaraciones. Hicieron la propuesta que se haga el seguimiento a todo lo que hoy estamos proponiendo y que en una próxima reunión presentemos nuestros logros, nuestros avances de cada una de las instituciones que hoy estamos representando. Para asegurar la ejecución de estos acuerdos, las delegaciones se comprometieron a crear la Comisión Permanente del ALBA, la cual deberá garantizar y vigilar el cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos. Esta comisión estará conformada por representantes de los países miembros. La 10ª cumbre del ALBA de presidentes con autoridades indígenas y afrodescendientes dejó resultados positivos para todas las naciones. En Otavalo, con cámara de Cristóbal Hidalgo, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Y a propósito de este tema, Marco Antonio Bravo entrevista a Alexandra Ocles, secretaria de Pueblos y Participación Ciudadana. Se lo contamos todo aquí, al volver. Nos encontramos aquí en la Casa de la Juventud en Otavalo a propósito de este encuentro que juntó a muchos representantes de diversos países del ALBA con la finalidad de conversar sobre temas que tienen que ver con los indígenas, afrodescendientes y por supuesto con sus derechos plurinacionalidades. Vamos a conversar con Alexandra Ocles, secretaria de los Pueblos. ¿Cómo ha resultado todo? ¿Cómo ha significado justo este encuentro de presidentes con representantes indígenas afrodescendientes en Otavalo?
Bueno, ha sido un espacio bastante interesante en el que efectivamente desde la perspectiva de las autoridades indígenas y afrodescendientes se ha podido plantear algunos lineamientos que favorezcan la construcción de la política intercultural en cada uno de los países y al mismo tiempo eso consolide el Estado plurinacional e intercultural que plantean varias de nuestras constituciones. El Ecuador, al igual que Bolivia, pero Ecuador en su constitución claramente determina el Estado plurinacional, nacionalidad. Existen en este momento algunas inquietudes también de sectores y líderes indígenas que a propósito no han participado en este evento. Bueno, eso es, creo que es un momento complejo el que vive el país precisamente porque creo yo que nos encontramos en una etapa de transición, es decir, somos herederos de alguna forma de un modelo de Estado neocolonial, ¿no es cierto?, neoliberal, y transformar esas estructuras lleva su tiempo. Yo creo que no hay que asumir que porque tenemos en nuestra Constitución el Estado plurinacional e intercultural, enseguida vamos a asumir este nuevo modelo. Es un proceso que necesita ser construido además con la intervención de los distintos sectores. Obviamente, si esta ha sido una reivindicación de los pueblos y nacionalidades indígenas, hoy necesita también contar con otras voces y creo que esa es la apuesta que como ecuatorianos estamos haciendo, contar con otras voces que los distintos sectores de la sociedad puedan producir y generar un proceso mucho más colectivo alrededor de esta construcción. Ahora, el ALBA, que inicialmente fue un encuentro político de países de una tendencia muy similar políticamente, se ha convertido poco a poco en un espacio en donde está asumiendo derechos y responsabilidades de sectores importantes como los indígenas y afrodescendientes. Yo creo que eso es importante, es decir, hay que mirar los procesos de integración más allá de los temas comerciales. Creo que articular precisamente la mirada y la perspectiva de trabajo dentro de la gestión pública por parte de autoridades indígenas o afrodescendientes y asumir además los derechos de los pueblos que, si uno revisa, históricamente han sido excluidos de los procesos políticos, de los procesos de constitución de nuestras naciones. Por tanto, creo que tener esa mirada le hace muy bien al país, le hace muy bien a la región y sobre todo nos cambia los modelos de representación a nivel político. Históricamente también este es como un gran evento internacional reconocido por propios y extraños, en donde se juntan los presidentes, representantes de pueblos, de nacionalidades, representantes indígenas. Pues así es, creo que esa es la perspectiva, la apuesta que hicimos con la realización de la cumbre, era efectivamente poder acercar unos modelos de gestión que hay desde la mirada y desde la perspectiva de indígenas y afrodescendientes, de autoridades indígenas y afrodescendientes, pero también se trata de juntar estos elementos y estas riquezas con todo un proceso social. Yo creo que los proyectos políticos de la región no están desconectados de los procesos sociales, de las reivindicaciones sociales. Por tanto, regresar a ver a esas agendas propias de los movimientos sociales, de las organizaciones, tiene sentido en la medida en que alimenta también al propio proyecto político. ¿Y cómo enfrentar dos temas que son fundamentales? El racismo, la discriminación hacia estos sectores. Bueno, ese es un tema complejo, como hemos mencionado varias veces, el racismo es estructural, por tanto la lucha contra el racismo también debe ser estructural y la única medida es a través de política pública. Solo así uno logra sentar las bases para la transformación de una sociedad. Eso tiene que ver, por ejemplo, con educación, con cómo la educación desde una perspectiva democrática e intercultural sienta las bases para la construcción de este nuevo modelo de sociedades donde efectivamente las diversidades, las diferentes culturas, las culturas urbanas, todos los sectores sociales se sienten identificadas y al mismo tiempo desde esa potencialidad generan nuevos procesos. Esa va a ser una lucha continua, digo yo, va a ser un proceso también bastante largo porque pasa por la voluntad política y hemos visto cómo el gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial, ha planteado 56 acciones que deben ser traducidas en... Y de esas 56 acciones, ¿cuántas se vienen cumpliendo? Bueno, estamos trabajando en varias de ellas. Por lo pronto, el tema laboral, se ha generado un reglamento de parte del Ministerio de Relaciones Laborales en el cual se plantea una cuota de participación
de algunos sectores, entre ellos los afroecuatorianos, montubios e indígenas, dentro de los concursos para la función pública. Pero creemos que todavía hace falta trabajar y profundizar más en la política y estamos haciendo un trabajo conjunto con varios ministerios. ¿Cómo adoptar esto, que es uno de los aspectos fundamentales que defiende el canciller de Bolivia, el summa causai o el buen vivir? ¿Cómo adoptar justamente estos principios en los pueblos del ALBA? Bueno, creo que ese es un reto también importante para nosotros. Creo que desde esa perspectiva, lo que nosotros podamos plantearnos a nivel de política pública marca la diferencia con una frase que puede ser en su momento declarativa, que recoge sin duda una cosmovisión desde la perspectiva del pueblo indígena, pero digo, yendo más allá, eso involucra nuevamente a un conjunto de la sociedad mucho más amplio en el que efectivamente, tanto desde el gobierno como también desde la sociedad, podamos encontrar como ese camino que nos permite consolidar el buen vivir. ¿Cómo adoptar también algunas líneas en los poderes legislativos de cada uno de los países del ALBA para que las reivindicaciones de los indígenas, de los afrodescendientes, también estén incluidas en sus derechos? Yo creo que hay un gran avance en América Latina alrededor del tema. Hemos visto cómo en diferentes momentos la inclusión, por ejemplo, en el caso de Bolivia, de los afrobolivianos, ¿no es cierto?, en la Constitución, o en el caso de los otros países, va haciendo que las constituciones, pero al mismo tiempo la normativa legal se transforme, se interculturalice, visibilice unas preocupaciones propias que afectan a la vida de los distintos sectores. Por tanto, creo que hay que revisar qué es lo que tenemos. Venezuela está discutiendo, por ejemplo, la ley antidiscriminación. Nosotros estamos con el plan, tenemos un buen conjunto de derechos colectivos, es decir, hay varias herramientas jurídicas, normativas que nos permiten ir construyendo y garantizando los derechos, pero todavía hay que profundizar, creo yo, el tema a partir de la política pública. También en este ejercicio, en la mesa que se discutió los derechos económicos, políticos y sociales contra el racismo, sin duda que la democratización y el acceso al ejercicio del poder político es algo fundamental. Así es, yo creo que poco a poco tenemos que ir transformando el rostro a la política, es decir, que no sea exclusiva de un sector poblacional, que no sea exclusiva de los mestizos o de la gente que tiene dinero como estábamos acostumbrados, que la política sea un espacio en el que efectivamente las distintas voces, los distintos sectores se articulan. Y yo sí creo que hay que insistir en esta necesidad de que tanto indígenas como afrodescendientes poco a poco vayan participando mucho más aún. Aunque tenemos una representación importante, creo que aún todavía nos hace falta trabajo en la promoción de la participación política de indígenas y afrodescendientes. ¿Esto se logra solamente con la obligatoriedad de poner representantes en las diferentes listas o se logra con una preparación política adecuada? Creo que se complementa, es decir, uno puede plantearse al estilo del género, ¿no es cierto? Cuando planteamos la ley de cuotas para las mujeres, uno puede plantearse acción afirmativa o ley de cuotas para indígenas o afrodescendientes, pero al mismo tiempo necesitamos, dentro de los procesos organizativos, ir generando formación política y esa es una apuesta que de alguna manera estamos haciendo desde la Secretaría de Pueblos también. Hay un tema que ha llamado la atención y ha sido justamente la construcción de políticas públicas para afrontar la deuda climática y la creación del Tribunal de Justicia Climático. ¿Cómo se ha avanzado en esto? Bueno, ese es un tema por demás necesario en nuestros países. De la misma manera, si uno analiza lo que ha pasado en nuestras comunidades, sabemos que hay unos procesos de reparación que no han llegado efectivamente y creo que ahí la política desde la Revolución Ciudadana es acertada en la línea de que el Estado asuma la garantía y la restitución de los derechos de estos sectores, de las comunidades específicamente donde están asentados los proyectos estratégicos. Creo que eso es fundamental y eso al mismo tiempo nos tiene que permitir generar una posición como país, pero también dentro de la región frente a este tipo de iniciativas. Creo que
el tema del cambio climático se cruza precisamente con cómo los estados pueden generar una política pública mucho más sostenible y mucho más reguladora alrededor de los proyectos estratégicos. ¿Se puede tomar solamente ideológica o políticamente el buen vivir y el nuevo orden económico mundial? Yo creo que se tiene que tomar ya en la práctica desde una perspectiva ideológica, claro que sí, pero eso tiene sentido en la medida en que llega e incide en la gente. Por tanto, la apuesta debería ser que nuestras políticas lleguen directamente a la gente y la gente pueda sentir que efectivamente está viviendo el buen vivir. En el Ecuador, ¿cómo está esta relación? Exceptuando, por supuesto, la relación con ciertos líderes indígenas de la CONAIE o de otros sectores políticos, pero ¿cómo se encuentra la relación directa con las poblaciones indígenas? Yo creo que hay una buena relación. Nosotros desde la Secretaría, que trabajamos básicamente con organizaciones de base, hemos encontrado que hay una posición crítica frente al gobierno, y eso para nosotros es fundamental porque nos da la medida para saber por dónde tenemos que orientar nuestra gestión. Creo que es importante el fortalecimiento que se puede hacer en las organizaciones de base, y eso también ayuda a que a la interna de las propias organizaciones se generen procesos mucho más democráticos, mucho más críticos. Creo que hoy las organizaciones sociales, los movimientos sociales tienen un gran desafío, y es articular precisamente sus luchas, sus reivindicaciones que hoy están recogidas en la Constitución. Hay que hacerlas aterrizar, y eso necesita de voluntad política de los distintos sectores, y es un poco lo que pedimos también desde el gobierno, desde el Estado, hacia la ciudadanía y a los sectores sociales. ¿Por qué Otavalo? ¿Por qué se escogió esta ciudad acá en la provincia de Imbabura? Otavalo porque es una ciudad intercultural. Creo que es una ciudad que cuando uno camina por ella se encuentra con una gran diversidad de colores, de gente, de una riqueza cultural impresionante, pero al mismo tiempo porque es una ciudad bolivariana y le ha apostado a este proceso también como muestra de esta necesidad de efectivamente en la práctica construir la interculturalidad. Otavalo vive una fiesta, la Feria Artesanal Binacional de Ecuador-Venezuela, la Feria Gastronómica, la Feria Turística. Me parece que pasó de año Otavalo. Pasó de año y hay suficientes razones además para celebrar, así que digo, y agradecemos mucho lo que Otavalo ha hecho por nosotros en este proceso de la cumbre. Ministra, muy gentil por su presencia. A ustedes muchas gracias. Muy amable Alexandra Ocle, secretaria de Pueblos. Hemos dialogado sobre algunas conclusiones importantes y básicas respecto a este encuentro internacional que se llevó a cabo en Otavalo, con la presencia de algunos mandatarios del ALBA. Continuamos con más información con Javier, aquí en El Ciudadano TV. Gracias, Marco Antonio. Escuche El Ciudadano TV a través de Radio Nacional del Ecuador y su frecuencia 600 AM en Guayaquil. En Radio Pública a través del dial 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 frecuencia modulada. Nos retransmiten simultáneamente TVS Canal 13 y Radio Río FM 95.7 en la ciudad de Riobamba, Capital Televisión canales 24 y 28 en Manabí, Unción Televisión Canal 25 en Azuay y Cañar, y en cable CN Plus Canal 3. Tras el segundo corte, más información aquí en El Ciudadano TV. Seguimos informando. En la provincia de Sucumbíos se impulsa la reactivación productiva por medio de un modelo de desarrollo en el cual se pretende mejorar los ingresos de las familias que habitan la zona y suplantar la tradicional prestación de servicios en las áreas petroleras, que ha sido el modus vivendi durante las últimas décadas. Catalina Llanes nos cuenta cómo el Ministerio de Agricultura lleva adelante varios programas de beneficio a los productores de esa provincia. En busca de un nuevo modelo de desarrollo productivo, el cantón Xuxufindi está potencializando la agricultura como la segunda fuente de ingreso de la provincia de Sucumbíos, después de la prestación de servicios al sector petrolero. Este año tenemos una planificación de 5.257 agricultores, programa que hoy va a ser sustituido con una nueva
planificación del Ministerio dentro de su nuevo modelo de gestión con lo que conocemos como el Plan de Desarrollo Rural y todos sus programas. Uno de los principales programas que se ejecutan en la provincia son las escuelas de reactivación agrícola ERA, que proporcionan capacitación para los campesinos y agricultores. Misael Rojas se capacitó en la ERA hace 3 años y decidió emprender la producción de cacao fino de aroma en 25 hectáreas de terreno. Este sistema o este apoyo que va a venir de parte del Ministerio de Agricultura sea mejor implementado en el cantón. Nos están dando la posibilidad donde nosotros como agricultores decidamos qué necesitamos en nuestros campos, qué necesitamos implementar, cuál sería el cultivo de mayor énfasis o en qué podamos trabajar nosotros como agricultores. No como en anteriores programas se venía y se imponía un programa a desarrollarse. Rojas ha levantado en su propia finca un vivero donde injerta las plantas de cacao y busca el de mejor calidad. Actualmente este es un negocio familiar que, a decir de su madre Zoila Galarza, le ha dado grandes réditos. Esta tierra es productiva, o sea, me gusta. Yo vine de la provincia de Los Ríos y venimos y compramos aquí esta finquita y me gustó mucho. O sea, el clima mismo que uno se puede sembrar, o sea, productos, o sea, no es como en la costa, dos climas. Aquí se puede sembrar todo un tiempo, sea arroz, maíz, lo que siempre esté aquí cosecha. Eso me gustó a mí mucho y a mí me gusta mucho el campo. La cosecha del cacao es quincenal y de acuerdo a la calidad se vende a los intermediarios por un valor de hasta $110 cada quintal. En mi provincia, aquí el cacao ha sido uno de los cultivos que durante este año 2009 y 2010 ha mantenido una estabilidad en el precio y se ha convertido en una actividad agrícola rentable, podemos decirlo. Entonces tenemos unas ganancias que son considerables gracias a los precios en el mercado actuales, en el precio internacional hemos tenido ganancias magníficas, entonces sí hemos tenido una mayor rentabilidad en este tipo de cultivo. Los habitantes de Xuxufindi en su gran mayoría se dedican también a la siembra de palma africana, café, arroz y maíz, productos que por la variedad de pisos climáticos que existen en la provincia se cultivan fácilmente. Esta tierra de Sucumbíos es maravillosa, diría yo, porque viene desde Sucumbíos, desde el alto de los Andes. Se cultiva papa, tomate de árbol, mora, ¿sí? Y conforme baja al subtrópico se cultiva la naranjilla y empieza con el plátano, el guineo, la mandarina, el limón, hasta que llega a los sectores de las tierras del Lago Agrio, Cascales, Xuxufindi, donde aquí hay cacao fino de aroma. Y es uno de los principales productos más importantes del país y del mundo. Lo que sí se necesita es tecnificar, capacitar cada vez más y buscar directamente mercado nacional con la cadena asociativa cacaotera. Para complementar los programas de reactivación agrícola que se aplican en la provincia de Sucumbíos, el gobierno nacional entrega uria subsidiada a los campesinos. Se espera la llegada de un nuevo embarque, donde se entregarán 9,000 sacos de este producto. En el cantón Xuxufindi, provincia de Sucumbíos, con imágenes de Cristóbal Hidalgo y Emilio Sánchez, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC realizó esta semana un nuevo operativo de prueba de lo que será el Censo Nacional Económico a efectuarse en septiembre y octubre próximos. Alejandro Álvarez nos asegura que el Censo Económico es un operativo estadístico integral y fundamental para conocer el inventario de unidades económicas que posee nuestro aparato productivo y que desde el año 1980 no había sido actualizado. Septiembre y octubre próximos serán los meses en los que el personal del INEC comenzará la recopilación de datos en establecimientos comerciales, corporaciones, grandes y pequeñas empresas que trabajan y producen en el país. Ecuador se encuentra a la víspera de un nuevo Censo Nacional Económico, evento que no se lleva a cabo desde hace 30 años en el país. Para el efecto, personal del INEC se encuentra realizando las pruebas de campo. El Centro Comercial San Martín, en el sector de La Marín, centro de Quito, fue el escenario escogido para realizar las encuestas a los comerciantes del lugar. Está muy bueno para poder saber, para nosotros enterarnos cómo estamos en economía, si estamos bien o estamos arriba o estamos abajo, para eso. Nombre y razón social del establecimiento, dirección del mismo, nombre del propietario o gerente, teléfono, actividad a la que se dedica, entre otras, son las preguntas que constan en el cuestionario que el INEC utilizará en el próximo censo económico. ¿Qué valor terminó en el 31 de diciembre del 2009? Estos datos, que serán exclusivamente para fines estadísticos y no se utilizarán como base tributaria, servirán para tener información actualizada de dónde se puede fomentar el empleo
mejorar la política económica tanto en términos privados y públicos y, entre otras cosas, para que el gobierno pueda enfocar varios programas de ayuda social en lo referente a la economía popular y solidaria. Preguntan cómo va en la economía de nosotros, todo eso, entonces les he contestado que está muy bajo el negocio de nosotros. Byron Villasís, director del INEC, manifestó que este censo es una necesidad imperativa para el Ecuador, en vista de que no se cuenta con el inventario de unidades económicas del aparato productivo desde el año 1980, en que se levantaron las últimas estadísticas. Vamos a cubrir todos los establecimientos económicos, desde los pequeños negocios, las medianas empresas, las grandes empresas, para tener un mapa actualizado de la información económica del Ecuador. Tenemos un estimado que los resultados los obtengamos después de 6 meses del operativo. Estamos hablando que el primer trimestre del año 2011 van a estar listos los resultados. Adicionalmente hay que tomar en cuenta que será uno de los censos más rápidamente procesados en Latinoamérica. Vale recordar que entre los meses de septiembre y noviembre se realizará el censo económico y el de población y vivienda. En Quito, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Visite las páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, confirmado.net, ecuadorenmovimiento.com, presidencia.gov.es y andes.info.es. Nos vamos a un nuevo corte para luego volver con una siguiente entrevista con Marco Antonio Bravo. Seguimos aquí en Otavalo, la sede de lo que fue este encuentro de países del ALBA, con representantes, con presidentes y por supuesto dirigentes y organizaciones indígenas y afrodescendientes. Nos acompaña el anfitrión, el alcalde Mario Conejo, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Gracias por estar aquí en El Ciudadano TV. ¿Qué ha significado para Otavalo este encuentro internacional que ha reunido a diferentes delegaciones del continente? Muchas gracias. Bueno, primero para nosotros significa un reconocimiento de esa calidad de sociedad que es la otavaleña, que siendo diversa, un espacio donde convivimos indios y mestizos orgullosos y que día a día vamos forjando la idea de una sociedad intercultural. Creo que esa calidad hace que Otavalo se constituya en un referente como un modelo, si se quiere, de desarrollo intercultural. Por lo tanto, me parece que el que se haya decidido por parte del Gobierno Nacional de que sea Otavalo la sede de esta cumbre tiene que ver con ello. Por otro lado, para nosotros es la posibilidad de consolidar, digamos, y proyectar la imagen de ciudad turística que, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Turismo, Otavalo es la tercera ciudad en ser visitada en nuestro país. Es una ciudad que está todos los días siendo promocionada por su propia gente en el mundo entero, otavaleños y otavaleñas que viajan por el mundo vendiendo sus artesanías, su música, ¿no?, que hacen que la ciudad nuestra pues sea una ciudad bastante conocida en el ámbito internacional. Y este evento hace que esa proyección internacional se consolide, porque claro, dada la oportunidad de esta cumbre con la presencia de personalidades como el presidente de Venezuela, de Bolivia y de nuestro país, y delegaciones de 8 países, autoridades electas y nominadas, hace que hayamos estado en la mira de todo el mundo. Ya, ahora, justamente Otavalo, ¿qué ha tenido que mostrar o qué puede mostrar al mundo a propósito de este encuentro? Bueno, Otavalo, aparte de esa calidad de sociedad que hacía referencia hace un momento, contamos con un paisaje incomparable, ¿no? Somos privilegiados en ello. Otavalo tiene la feria artesanal textil más grande de América, ¿no?, que es una de nuestros mayores recursos turísticos, ¿no? Otavalo tiene pues una ciudad que brinda seguridad con todos los servicios, cuenta con una capacidad instalada en cuanto a hotelería de más de 1.500 plazas. Y que, por supuesto, con este evento todo ha sido copado. Ha sido copado y ha sido necesario que la capacidad instalada de la provincia realmente ayude a que se cubra la demanda que se generó durante los días de la cumbre. Ahora, este es una ciudad capital de la plurinacionalidad, así, y de la interculturalidad también.
Este encuentro de diversas culturas justamente hace más rica a esta ciudad. Bueno, esa es la particularidad de Otavalo. En Otavalo creemos nosotros que es fundamental fortalecer nuestras identidades. Es decir, los indios orgullosos de su pasado, de su historia, de sus tradiciones y costumbres. ¿Y que no se abandonan o que siguen vigentes? Que tiene que fortalecerse ese orgullo en la medida de fortalecer su identidad, su cultura. Lo mismo la sociedad blanco-mestiza, porque solamente dos pueblos orgullosos están en capacidad de entablar un diálogo de frente a frente, de igual a igual, de tal manera que en ese diálogo vayamos ganando en relaciones de respeto mutuo, porque solo conociéndonos podemos llegar a respetarnos. Es decir, hemos vivido 500 años de espaldas. Al parecer como que la República de Indios y de Blancos que se inauguró en la época colonial todavía estuviese vigente. Por lo tanto, es fundamental comunicarse, conocerse, y eso ayuda mucho a que nos vayamos todos superando esa desconfianza histórica mutua, ¿no es cierto? Que sin lugar a dudas en algunos sectores sigue vigente. Es por eso que usted cree que este esfuerzo que está haciendo el gobierno y que aquí con el encuentro del ALBA ha sido enfatizado, la lucha contra el racismo, contra la discriminación, en la práctica, ¿cómo se puede lograr? Bueno, yo creo que hay que avanzar en esto que decíamos, fortaleciendo las identidades, que sea fluido el diálogo intercultural para conocerse, ganando en respeto, como decíamos, y luego yo creo que es fundamental identificar una idea, una visión de futuro común. ¿Qué queremos los ecuatorianos de nuestro Ecuador? ¿Qué queremos hacer con el Estado plurinacional? Yo creo que son preguntas que todavía no tienen respuesta. Hace falta, ese es un proyecto que todavía le falta muchos contenidos. Hay un proceso que tiene que seguirse. Por supuesto, yo creo que hay unas propuestas y hay unos planteamientos del movimiento indígena que son fundamentales, pero que es necesario problematizarlos, reflexionar sobre lo mismo al interior de las propias comunidades indígenas, ¿no? Porque yo creo que falta un debate incluso en ese nivel. Yo en lo personal estoy de acuerdo en muchas cosas no, pero no ha habido un espacio de debate entre los indios para tener una visión clara de lo que queremos hacer del Ecuador como un Estado plurinacional. Ahora, alcalde... Y una vez que tuviésemos nosotros algo claro, yo creo que la sociedad ecuatoriana tiene derecho a debatir esos temas, porque al final lo que queramos hacer de nuestro país es una responsabilidad y un derecho de todos. Correcto. En la Constitución Política del Estado se declara a la nación ecuatoriana como plurinacional. Ese es un tema muy importante. Sin embargo, hay varios conflictos políticos que nacen justamente de un sector de una dirigencia indígena que se ha declarado en oposición al gobierno. ¿Cómo se puede caminar para concretar una aspiración que ya está reivindicada en la Carta Política? Bueno, yo creo que hay mucha razón de parte y parte, ¿no? Yo creo que el Estado plurinacional es un proyecto de sociedad que tenemos que construir en el día a día, ¿no? Y creo que para el debate serio, responsable, constructivo, tenemos que separar los ámbitos. Esto de construir la sociedad creo que es un tema fundamental, básico. Lo otro que es la política coyuntural creo que tiene que tener otro tratamiento, porque si mezclamos las dos cosas estamos poniendo en riesgo ese proyecto de sociedad plurinacional. Claro, el presidente ha dicho y ha dado apertura, este es un Estado plurinacional en donde los sectores indígenas tienen una importancia debida. Sin embargo, no significa cogobernar, ha dicho el presidente. Sí, por eso yo creo que la política tiene un ámbito en el que los políticos deben, digamos, definir las cosas, y el proyecto de sociedad creo que no es que las cosas pueden estar tan separadas, ¿no es cierto? Pero creo que si vemos el proyecto de sociedad como un proyecto de mediano plazo, es necesario darse los espacios adecuados y el tiempo necesario. ¿Cómo debe ser esa hoja de ruta tan necesaria en estos momentos? Como decía hace un momento, a mí me parece que el tema comienza porque los actores de la sociedad ecuatoriana y especialmente los mismos pueblos indígenas debatan a profundidad lo que queremos realmente hacer de este país. Queremos que posiblemente, digo yo, que los indios tengamos nuestras propias instituciones, o digo, es posible que el Estado plurinacional se construya desde un proceso de democratizar las mismas instituciones del Estado.
Yo creo que ahora mismo tenemos muchos temores, tenemos mucha incertidumbre, hay posiciones o ciertas expresiones del movimiento indígena o de los dirigentes, ha sido interpretado como que los indios quieren crear un Estado dentro del Estado, ¿no es cierto? Entonces... Porque ha habido excesos también. Puede haber interpretaciones, pero eso es justamente el reflejo de que no tenemos clara el tema. Ahora, hay la educación intercultural bilingüe también, es decir, que es tan clave, tan importante. Los indios mismos tenemos que evaluar, es decir, ¿queremos instituciones indígenas para indígenas sin presupuesto? ¿O deberíamos luchar los ecuatorianos por un sistema educativo de calidad que dé cuenta de esa diversidad? ¿No es cierto? Es decir, yo creo que puede haber otras alternativas. El debate es largo entonces. Yo creo que es complejo el tema, muy complejo, y no hay definiciones definitivas, digamos, ¿no? Yo creo que hace falta que los actores tengan una visión clara desde sus perspectivas y luego conjugar esas visiones para que se vaya diseñando el Ecuador que queremos, es algo vital. Ahora, este encuentro del ALBA, en donde ha reunido a varios representantes internacionales, se han establecido algunos campos importantes, como el uno, por ejemplo, este del suma causa y el buen vivir. ¿Qué tan fundamental viene a ser para el sector indígena? Bueno, yo creo que hemos vivido unas décadas últimas de cambios muy acelerados en las comunidades indígenas. Ha habido un proceso de aculturación muy fuerte, ¿no? Los indios estamos atravesados por el sistema, los otavaleños no se diga, si los otavaleños estamos que tienen que hacer una mezcla para no salir. Y yo creo que en los otavaleños se puede ver una demostración de cómo cuando los pueblos tienen valores, tienen raíces profundas, cuando tienen orgullo de sus tradiciones y costumbres, cuando tienen personalidad propia, ¿sí?, tienen al mismo tiempo la capacidad de asimilar una serie de elementos y de patrones incluso de comportamiento de otras culturas para hacer las suyas. Es decir, el ejemplo de este tipo de sombrero que lo utilizamos los otavaleños, no tiene nada que ver con lo andino, esto es más bien muy europeo, ¿no es cierto? Sí, pero los otavaleños nos hemos apropiado de este sombrero totalmente europeo para hacerlo parte de nuestra indumentaria, por ejemplo, y parte de nuestra identidad, ¿no es cierto? Entonces, y así podemos analizar el tema desde la perspectiva de los conocimientos, de las tecnologías, cómo el otavaleño ha ido asimilando otros aportes de otras culturas, ¿no? El otavaleño está expuesto a todo tipo de influencias, están en Japón, están en el Polo Norte, están en todo lado, y Otavalo va haciendo algo así como esa simbiosis, ¿no es cierto?, de culturas, pero dándole ese sello de Otavalo. Ahora, es difícil encontrar, como decimos vulgarmente, a un otavaleño varado en cualquier ciudad del mundo, sino más bien con esa posibilidad de una superación, demostrando sus capacidades intelectuales, culturales, artísticas. ¿Cómo nace ese sentimiento interno del otavaleño? Bueno, yo creo que no somos diferentes al resto de pueblos y de los seres humanos, pero creo que los otavaleños supieron aprovechar, mis abuelos, mi padre, la generación de mi padre, supieron aprovechar las oportunidades, pero fundamentalmente supieron confiar en sus capacidades, tuvieron seguridad en sí mismo, un espíritu de superación y de independencia muy, muy fuerte, un otavaleño con mucho coraje, muy decidido, que siempre supo lo que quiere, y que en una época que posiblemente las condiciones sociales, el racismo en los años 40 era muchísimo más grave que el que ahora podemos tener, es decir, no se puede comparar el ambiente de esa sociedad de los 40. Ahora hay acceso, hay más democratización. Entonces, pero en esa época, nuestros padres, siendo casi analfabetos, porque por ejemplo mi padre llegó a cursar el 3er grado de escuela, ¿ya?, que no hablaban ni bien el español, pero comenzaron a salir más allá de nuestras fronteras, primero a Colombia, a Perú, a Brasil, Panamá, luego Centroamérica, el Caribe, en los años 70 Norteamérica y Europa, y actualmente están en todo el mundo. Y si no hablaba ni inglés ni español, no hablaba alemán, pero estaba haciendo negocios en Alemania. Entonces, esa capacidad de trabajo
ese espíritu de superación, eso lo tenemos todos. Entonces yo creo que más bien el Estado ha pecado de mucho paternalismo y posiblemente también nuestras propias organizaciones. Y eso nos va haciendo conformistas, como que luego pensamos que el Estado tiene que resolvernos los problemas, como que las ONGs tienen que resolver los problemas, como que la solución de nuestros problemas están en otro lado. Cuando la solución somos nosotros, que somos capaces de organizarnos para reclamar, reivindicar nuestros derechos, pero también deberíamos ser capaces de organizarnos para producir, para resolver nuestros problemas. Ahora, también hay un tema que es importante, es decir, el otavaleño se prepara, el otavaleño estudia, pero el otavaleño se prepara para tener mayores posibilidades económicas dentro de su familia y dentro de su pueblo. Sin embargo, el liderazgo político del otavaleño no es tan grande y tan común como en otros sectores. Bueno, pues se debe explicar posiblemente porque el otavaleño está dedicado a desarrollar precisamente todo su talento, toda su capacidad, aprovechando las oportunidades que ofrece el sistema actual al interior del país y fuera del país, ¿no es cierto? Está dedicado a la empresa, a los negocios, está dedicado a otras cosas, ¿ya? Yo creo que el Estado podría, y es lo que hemos venido proponiendo, hemos venido discutiendo, para ir construyendo esa sociedad, esa sociedad plurinacional, ¿no es cierto? Es fundamental, me parece a mí, democratizar al mismo Estado, ¿no? Como por ejemplo, es decir, cuando yo llegué a mi municipio de Otavalo en el año 2000, los únicos indígenas que trabajaban en la municipalidad eran los que barren las calles, los que arreglan los alcantarillados. Pero ahora ustedes tienen el poder, tienen la posibilidad de hacerlo. Bueno, la idea ha sido entonces que el municipio como institución debe reflejar esa diversidad que tenemos en la sociedad. El municipio tiene muchas competencias. Sí, cómo no, pero me refiero a que para que la sociedad diversa se reconozca en una institución que se supone la representa, debe haber también estar conformada por gente que es parte de esa sociedad diversa. No sé si me explico. Es decir, en mi municipio nunca hubo mujeres directoras o jefas, por ejemplo. Y desde que asumimos la alcaldía, tomamos la decisión de que deben haber mujeres también en calidad de directoras y jefas. Y también decidimos que tienen que haber indígenas, hombres y mujeres en puestos de dirección, en puestos de jefaturas y en las oficinas. Pero también mestizos. Es decir, muchas veces se le acusa al mestizo de ser estar en contra de los indígenas, ¿no es cierto? Y los indígenas también en contra del mestizo. Pero la solución sería un equilibrio para que esa institución, que es de todos, nos represente a todos, porque también somos partícipes, ¿no es cierto?, de esa institucionalidad. El racismo proviene porque de lo ambos lados. contrario, eso puede generar, ¿no es cierto?, o inspirar a algún sector para que, como no hay oportunidades, hay que crear nuestras propias instituciones. Correcto. Alcalde, ha sido muy importante conversar sobre diversos temas que van mucho más allá de lo coyuntural, sino más bien entender lo que significa Otavalo. Y justamente la ministra o la secretaria de Pueblos, Alexandra Ocles, lo que dijo es: Otavalo pasó de año en este encuentro internacional. Felicitaciones entonces por ser el anfitrión. ¿Y cuál sería su mensaje adicional a través de El Ciudadano TV? Bueno, yo creo que los ciudadanos ecuatorianos tenemos entre manos un tema y temas muy complejos, ¿no? Hace falta que seamos capaces de construirnos una idea de país. Tenemos visiones muy aisladas, muy sectorizadas. Los indios pensamos al país desde nuestro interés indígena, o los maestros desde su interés de maestros, o el empresario desde sus intereses de empresario, pero no tenemos una visión de país. ¿Cómo podemos desde cada uno de nuestros espacios empujar un solo objetivo, una sola meta? Entonces, como que tenemos ese vacío. Construir la visión de país, construir una visión de futuro, ¿no es cierto?, unos objetivos, unas metas claras, ¿no? No hacernos de grandes proyectos, pero sí de objetivos muy específicos a los que podamos todos sumarnos para que nuestros hijos hereden realmente una sociedad de oportunidades para todos. Muy gentil por su presencia aquí en El Ciudadano TV. Mario Conejo, alcalde de la ciudad de Otavalo, anfitrión de este encuentro de los países del ALBA. Continuamos con más información en El Ciudadano TV con Javier. Gracias, Marco Antonio. Nos vamos al último corte aquí, en El Ciudadano TV. Siga con nosotros.
Ecuador y Perú trabajan en la consolidación de los acuerdos suscritos a inicios de este mes en Lima. Uno de ellos guarda relación con la creación por primera vez en la historia de ambas naciones de embajadas binacionales que asuman la representación conjunta en el exterior. Gioconda Lor viajó hasta Lima y nos comenta que este nuevo mecanismo de representación diplomática y comercial de los intereses de ambos países funcionará inicialmente en Suecia y Argelia. La promulgación de la ley antiinmigrantes en Arizona y la necesidad de que los ciudadanos peruanos cuenten con una representación diplomática que defienda sus derechos en el Estado norteamericano llevó al canciller ecuatoriano a pensar en la posibilidad de dar protección a los migrantes peruanos como si fueran ecuatorianos. Como un gesto de reciprocidad, el representante peruano ofreció a Ecuador la protección de sus migrantes en el consulado de Denver. Así nació la idea de constituir consulados binacionales. Las muestras de integración, pero concretas, no es solamente demagogia de los políticos, sino uno puede ir a la frontera y ver los puentes hechos, puede ver los proyectos de irrigación hechos, puede ver las postas médicas, puede ver los colegios. En consecuencia, esto trasciende un poco este concepto de que se anuncian logros, pero no se ven. En este caso sí, uno puede ir a la frontera y comprobar. Los consulados son representaciones diplomáticas que tienen los países en el exterior, cuyo principal objetivo es defender los derechos de sus compatriotas. La nueva figura permite que las sedes diplomáticas ecuatorianas, con la participación de un delegado peruano, defiendan a los ciudadanos de ambos países. Podrán ellos en nuestra embajada en Suecia atender a sus conciudadanos en las mismas condiciones, pero sin los mismos gastos. Y facilitando la integración además, porque ahí desfilarán peruanos y ecuatorianos juntos y se verán y eso generará un mayor nivel de integración y de acercamiento. Conocida la propuesta por los presidentes Rafael Correa de Ecuador y Alan García de Perú, la decisión de cooperación fue más allá y el anuncio no se hizo esperar. Acabamos de coordinar con el señor presidente la constitución de embajadas binacionales. Las embajadas son la máxima representación de los gobiernos en el exterior. Son la voz oficial de los pronunciamientos de cada jefe de Estado, y es por ello que los cancilleres de Ecuador y Perú elaboran un instrumento que permita dar cumplimiento a este compromiso de ambos gobiernos. Y tomaron inmediatamente, en 5 minutos, la decisión de dar el primer paso, y ellos no tienen ahora una embajada en Suecia y nosotros no tenemos en Argelia. Entonces, los embajadores, la embajada ecuatoriana en Suecia, va a atender a los ciudadanos peruanos. El embajador de Ecuador en Suecia, Roberto Betancourt, ya fue notificado de este particular y aunque está a la espera del instructivo que determine los procedimientos y alcances del acuerdo, tiene claro en qué consistirían sus nuevas funciones. El aporte está dado en el manejo de los intereses de Perú, tanto en cuanto se refieren, por ejemplo, a cooperación, por ejemplo, a reclamos que tenga que hacer el gobierno del Perú al gobierno de Suecia o viceversa, que el gobierno de Suecia presente reclamos al gobierno del Perú, notificación de decisiones o posiciones oficiales del gobierno del Perú. Crear consulados y embajadas binacionales no es una utopía, el derecho internacional lo permite. Así se lo consagró en el artículo 46 del convenio firmado en Viena el 18 de abril de 1961, que dice: con el consentimiento previo del Estado receptor y a petición de un tercer Estado no representado en él, el Estado acreditante podrá asumir la protección temporal de los intereses del tercer Estado y de sus nacionales. La normativa andina firmada en Colombia el 25 de junio del 2003 define como protección consular a la protección, amparo y defensa de los intereses de los nacionales de cualquiera de los países miembros de la comunidad andina, en los casos en que estos carezcan de agentes diplomáticos y consulares en la localidad en que se encuentre la persona. Y no hay ningún impedimento desde el punto de vista del derecho internacional que podamos nosotros arguir para que esto no camine. Esto tiene que caminar de todas maneras. La presidenta de la Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriano-Peruana destaca la importancia que tiene para un ecuatoriano tener representación diplomática en el país donde quiere invertir y confiesa que aún está sorprendida por la decisión anunciada por los presidentes. Para nosotros fue una noticia impresionante cuando estuvimos en Lima, porque dijimos, no puedo creer que ya hayan dado ese paso los presidentes y tengan esa disposición. Los gobiernos de Ecuador y Perú afinan detalle de lo que será el instructivo de las nuevas funciones para sus delegados, al tiempo que preparan la comunicación para dar a conocer a los gobiernos involucrados la decisión bilateral.
En Quito, Yoconda Lore, El Ciudadano TV. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerde que El Ciudadano TV se retransmite por la señal de CN Plus Canal 3 hoy a partir de las 14 horas 30 minutos y también a las 19 horas. Además, por Canal 23 Teleandina en Quito a las 11 de la noche. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.